trabajar el legato busco esta posición do, mi, sol, si bemol, do, por ejemplo. Puede ser cualquier posición que nos aparezca en una canción, pero esta es bastante cómoda para la mano. Y ahora lo que hago es bajo un dedo, activo el fuelle, bajo el primer dedo, el 1. Ahora, cuando voy a soltar el dedo 1, tengo que preparar la bajada del 2 y cambio uno por el otro. Lo mismo con el 2 y el 3, 3 y el 4, 4 y el 5, y la vuelta. Puede ayudarme con una pequeña rotación para ir pasando el peso de dedo a dedo. El peso sobre el dedo 2, sobre el dedo 3, sobre el dedo 4, sobre el dedo 5. Tengo que evitar pisar las notas. Que sin acabar de dar el do, por ejemplo, meta el mi, sin acabar meta el sol, ¿vale? Tengo que evitar eso y también separaciones entre ellas. ¿De acuerdo? En la mano izquierda exactamente lo mismo. Si hago con bajos libres, busco do, mi, sol, si bemol, do, o do, mi, sol, si bemol, re bemol, es muy cómoda también. Y lo mismo. Despacito. Como re bemol. Y luego puedo buscar las parejas que más me cuesten. Intento eso, no separar nunca los dedos de los botones, no perder la posición.